que el voltaje del secundario se vea igual al del primario, pero reducido en 10 veces, ¿sí? O sea que si yo pongo 311, como les decía, de la CRE, en el secundario voy a tener 31 voltios de pico, ¿no? O sea, la amplitud va a ser de 31 voltios. Si lo veo en valor RMS, 220 reducido 10 veces sería 22 voltios RMS, ¿no? Y eso corresponde a 31 voltios de amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, el transformador tiene nada más la misión de reducir o aumentar el voltaje. Eso va a depender de la relación que exista entre el número de espiras entre primario y secundario. Bueno, entonces, en el secundario voy a seguir teniendo alterna sinusoidal, pero puede ser más pequeña o más grande que la del primario. Dependerá de la necesidad que tengamos de voltaje. ¿Qué hace el rectificador? El rectificador, dependiendo de cómo está configurado, si es un solo diodo, se llama rectificador de media onda. Entonces va simplemente bloquear los semiciclos negativos, por ejemplo, y permitir que solamente pasen los positivos, como está acá. Ese se llama rectificador de media onda. Un solo diodo, el cual puede tener estado de conducción o de no conducción. Conduce cuando el voltaje es positivo y por eso aparece solamente los semiciclos positivos después del rectificador. Los negativos se ven bloqueados. Si el rectificador es de onda completa, eso se obtiene mediante dos configuraciones. Una es la del puente, que utiliza 4 diodos. Entonces, se permite obtener voltaje positivo tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. La otra alternativa es usar un rectificador con solo 2 diodos, pero se necesita un transformador con punto medio, ¿no? Y eso también nos va a devolver una onda rectificada, aprovechando tanto el semiciclo positivo como el negativo, como ese, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el tema del rectificador vamos a obtener ya un voltaje que sea todo positivo, ¿no? Si pongo el diodo así como está, si lo invierto me va a dar todo negativo, pero ya tengo el voltaje sin que se alternen positivo y negativo. Ahora, ¿cuál es la misión del filtro? El filtro lo que va a hacer es rellenar ese espacio vacío que está dejando entre un semiciclo y otro, el rectificador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el rectificador es de media onda, que hemos visto que nos sale algo más o menos así. Lo que hace el filtro es rellenar este espacio vacío, es decir, que el condensador ese que se utiliza se carga hasta cuando el voltaje alcance el valor máximo y luego deja de conducir el diodo porque se invierte el voltaje entre ánodo y cátodo y el condensador se descarga de manera exponencial, ¿no? Y se calcula que que la descarga no llegue hasta 0, de manera que encuentre otra vez el semiciclo que le toca y se complete otra vez la carga, ¿no? Entonces se va a obtener una forma de onda
que es del todo positiva y se encuentra por encima del cero. ¿De qué va a depender? La diferencia entre el máximo y el mínimo va a depender simplemente de el valor que tengamos del condensador y de la resistencia que vamos a usar de carga, ¿no? Porque aquí a la salida vamos a poner nuestra carga, o sea, lo que vamos a usar, ¿no? Como receptor de este voltaje continuo. Bien, entonces aquí tendremos una resistencia de carga. Esa resistencia de carga bien puede ser todo un equipo, ¿no? Una radio, un televisor, puede ser un motor de corriente continua, puede ser un foco continuo, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cualquier equipo, cualquier dispositivo que necesite para funcionar corriente continua, ¿no? Pero el sistema rectificador filtro, nos va a entregar corriente todavía ondulada, pero muy poca ondulación, ¿sí? Esa cantidad de ondulación que todavía contiene es dependiente, como les decía, del condensador y la resistencia, pero no se la puede llevar a cero de ondulación. Para eso se necesita otro elemento más después del filtro. ¿Ya? Entonces, ese elemento que se llama regulador es un elemento un tanto más complejo que lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, entonces después del filtro, dependiendo del valor del condensador y la resistencia de carga, tendremos sobre el valor cero, que es ¿no? Este es el nivel cero de voltaje, vamos a tener un cierto valor de voltaje, pero que todavía ondula. Varía entre un máximo y un mínimo. Entonces todavía hay ondulación. Y esa ondulación se la mide a través de un número que se conoce como factor de rizo, que nos señala cuánta ondulación existe respecto de lo que quisiéramos como valor medio de voltaje sin variación. ¿Ya? Entonces, dentro de ese valor máximo y mínimo, podemos hablar de un valor medio, ¿sí? De un promedio entre el máximo y el mínimo. Pero en la realidad, el valor del voltaje está ondulando alrededor de él. Sube un poco, baja otro poco. ¿Bien? Y el factor de rizo nos dice cuánto está ondulando respecto a ese valor medio, a ese valor deseado que no se alcanza. ¿Bien? Ahora, en cuanto a las formas de calcular esto, creo que hemos visto un poco, sin embargo, les voy a pasar un documento PDF para que puedan ver cómo se hace ese cálculo. ¿No? El cálculo, en todo caso, para el factor de rizo con filtro es un tanto complejo, porque vean que se están reuniendo una forma sinusoidal y una forma exponencial, que es la de descarga del condensador. Entonces se convierte en una ecuación bastante difícil de manejar. Porque por un lado está la sinusoide que viene de solamente el rectificador, más
la respuesta que no es lineal en el diodo y la otra respuesta que es la relación entre condensador y resistencia, que es puramente exponencial decreciente. Entonces, el cálculo se complica bastante si lo queremos llevar a un nivel de precisión mucho mayor, por lo que se prefiere hacer ciertas aproximaciones, las cuales están sujetas, vamos a ver enseguida, a ciertas condiciones. Bien, entonces, sin el filtro, si no pongo filtro, el valor medio del voltaje va a depender de si estamos trabajando con media onda o con onda completa. Si es con media onda, el valor medio depende únicamente de la forma que tiene la onda, no depende de otra cosa, y es el valor pico dividido entre pi, como está en la ecuación esa que subrayé. Si es onda completa, se duplica, es decir, que se obtiene 2 veces el valor pico dividido pi, ¿no? Y eso, 1 sobre pi es más o menos 0,32, o sea que tendríamos un 32% del valor pico, en el caso de media onda, y de 64% en el caso de onda completa. Ese es el valor medio, ese es el valor esperado, el deseado, que obviamente es simplemente un valor estadístico promedio de los valores máximo y mínimo que están ondulando en la carga. De ese valor, su valor eficaz, o sea, el valor cuadrático medio, en el caso de media onda es un medio del valor pico, o sea, 0,5, 50% del valor pico. Y en el caso de onda completa sube a 71%, 1 sobre raíz de 2. En tanto que el factor de rizo, que se puede calcular mediante esa relación, que está abajo, para ambos casos, en el de media onda sale 1,21 aproximadamente, lo que significaría en porcentaje que es 121%. ¿No? Más del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay demasiada ondulación. O sea, más del 100% del valor medio es ondulación, ¿no? Esto, bueno, obviamente es intolerable para un equipo de sonido, para un instrumento de medida, para una computadora totalmente intolerable, ¿no? Yo no puedo alimentar una computadora con una fuente que me provea un voltaje tan ondulado. Seguro que todo lo que voy a obtener van a ser errores. ¿Bien? Entonces, hasta aquí tendríamos solamente el hecho de haber eliminado el carácter alterno que tiene el voltaje. O sea que ya no hay positivo y negativo, hay solo positivo, también se podría obtener solo negativo, pero con una enorme ondulación. En el caso de media onda, nos está dando un factor de rizo de 121% y en el de onda completa 48%. O sea, demasiada ondulación. ¿Bien? ¿Por qué hay tanta ondulación? Porque el voltaje va desde el valor pico hasta 0 en ambos casos, ¿sí? ¿No? En el de media onda ya hemos visto que es más o menos así. En el de onda completa ya no hay tanto espacio vacío, sale más o menos así la sinusoide rectificada, ¿cierto? Pero todavía está variando entre el pico y 0. El valor máximo es el pico y el mínimo es 0. Bueno, ahora, ¿cómo mejora con el filtro? El cálculo, como les decía, aproximado, porque se está jugando con
funciones muy complejas, ¿sí? Sinusoides, exponenciales, ¿cierto? Entonces nos lleva a aproximar, a hacer algún artificio matemático para tener un valor aproximado de cada uno de los valores representativos. Entonces, en el caso de media onda, la diferencia entre el pico superior y el inferior, que se suele denominar voltaje pico a pico, ¿no? Entonces, la diferencia entre el pico máximo y el pico mínimo está dado por esta relación, ¿no? El valor máximo dividido entre F, que es la frecuencia, en el caso de la CRE, 50 Hz, y el producto resistencia de carga por condensador, por el valor del condensador de filtro. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor medio, vean que ahora ya depende de valores externos como la resistencia y el condensador. Ese es el valor pico a pico, ¿sí? La diferencia entre el máximo y el mínimo. Para calcular el valor medio, podemos aceptar que este valor medio está justo en la mitad entre el pico máximo y el pico mínimo, aunque si haríamos estrictamente el cálculo no lo es. Pero para hacerlo fácil y rápido, vamos a aceptar que el valor medio está justamente en la mitad. Entonces, el valor medio es el valor pico menos el valor pico a pico dividido 2, ¿no? O sea, la mitad del pico a pico. Aquí está mal, ¿no? Esta O de aquí, esa O de ahí hay que sustituirla por M. M es el valor máximo, el valor pico. ¿Ya? Entonces ustedes corrijan eso. El valor medio es el valor pico, el valor máximo, menos el valor pico a pico dividido 2, o sea, la mitad del pico a pico. ¿Bien? Lo mismo en onda completa, ¿no? En onda completa, bueno, había dicho que el valor pico a pico es la mitad del que tenemos en media onda, por el aporte que hace la otra, el otro semiciclo. Pero este valor medio, otra vez aceptando aquello de que está justo en medio entre el máximo y el mínimo, es el Bm, ¿no? Esto de aquí debería haber sido Bm menos la mitad del pico a pico. Bueno, para ambos casos. Y con ello, haciendo otra vez un artificio como aceptar que la ondulación es muy parecida a una sinusoide, entonces el factor de rizo se calcula como esta función de acá, ¿no? 1 sobre raíz de 2 FRC menos 1. Bien, y en el otro caso, en el caso de onda completa, en lugar del 2 es 4, ¿no? Porque se ha duplicado el valor pico a pico. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí se entiende la idea? Bien. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a determinar los valores medio y eficaz del voltaje sobre una carga de 400 ohmios que se alimenta desde un
rectificador en puente, ¿no? O sea que es onda completa, conectado a un transformador cuya relación primario-secundario es de 15:1, con tensión domiciliaria de la CRE, o sea, 220 voltios, 50 Hz. Bueno, entonces, a ver cómo me va con el mouse. ¿Qué tengo como datos? Tengo R, ¿cierto? R 400 ohms. Tengo el valor pico en el secundario, o sea, lo que hemos llamado en nuestras formulitas Bm. El Bm dice que es obtenido desde un transformador con relación 15:1. Entonces, debo obtener este valor dividiendo entre 15 el valor pico del primario. Como el primario viene desde la CRE, es 311, ¿cierto? Si quieren ponerlo así o quieren ponerlo como raíz de 2 por 220, ¿no? Que es lo correspondiente en valor eficaz, ¿cierto? Lo pongo así, raíz de 2. Bueno, estamos a 10 minutos del corte y nos volveremos a conectar cuando eso ocurra. Raíz de 2 por... Ay, ¿dónde hice? Que lo tumbé. Raíz de 2 por 220 voy a poner ya, para que se oriente. Van a disculpar los numerotes tan feos, pero con mouse es bien difícil. Y eso tengo que dividirlo entre 15, ¿no? O sea, el factor que incluye el transformador es 1 sobre 15. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro valor pico. Venga, le vamos a hacer una crítica más a ese valor pico. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí. Entonces hago 220 por raíz de 2. Y esto dividido entre 15. Me sale aproximadamente 20.7 voltios. ¿Ya? Bueno, ahora este valor que acabamos de obtener, que es el valor pico, es en el secundario del transformador. Cuando pongo el rectificador, que es el puente, por lo tanto, en el puente que hay 4 diodos, 2 diodos conducen en un semiciclo y los otros 2 en el otro semiciclo. O sea que siempre se va a ver a 2 diodos en conducción. Ahora, aproximadamente, porque esto tampoco es exacto, un diodo en conducción se toma casi 0,7 voltios, ¿cierto? Entonces, deberíamos descontar esos 0,7 de cada diodo de este valor. ¿Ya? O sea, este valor Bm que acabo de calcular lo voy a llamar Bm'. Porque para ser un poco más precisos, el Bm deberíamos tomarlo
descontando los voltajes que se quedan los dos diodos que conducen, ¿sí? Primero son dos diodos, después se cambian a los otros dos, pero siempre hay dos conduciendo, por eso tengo que descontar 0,7 de cada uno. ¿Ya? Entonces esto es el Vm prima menos 2 veces voltaje de diodo. ¿Cierto? Y ese voltaje de diodo, más o menos 0,7. O sea, 1,4 tengo que rebajarle a... Por ahí se me escapó una cosita, pero bueno. 20,7 menos 1,4, ¿cuánto es? 19,3, ¿sí? ¿Estoy bien? Ingeniero, 19.3. 19,3. Ahorita está bien. ¿Está bien? 19,3 voltios. ¿Qué más? Por el momento, para el inciso A, nada más, ¿no? Entonces, ahora sí estoy en condiciones de calcular los valores medio y eficaz. Para eso, tengo que recurrir a las formulitas. Me voy aquí, ¿cierto? Voltaje medio del rectificador de onda completa sin filtro. Tengo que usar esta ecuación de acá. ¿Cierto? 2Bm sobre pi. Entonces, cambiaré de color porque no se va a ver. Este. Entonces, inciso A. Ahora sí. CO CD, que es el valor medio, que es igual a 2 Vm sobre pi. Se ve como pi eso. Bien. ¿Cuánto sale? Veamos ese cálculo. $19.3 dividido entre pi. 12.29 más o menos, ¿cierto? 12.29. Okay. Ese es el valor de corriente directa, o sea, el valor medio. Ingeniero, quedan 2 minutos nomás. Sí, terminaremos este inciso. El RMS, que se llama también eficaz, es, yo lo tengo acá, el valor eficaz sin filtro es Pm sobre raíz de 2. M sobre raíz de 2.
¿Cuánto sale BM sobre raíz de 2? $19.3 dividido raíz de 2. 13.69, ¿estoy bien? $13.69, ese es el valor eficaz del voltaje en la carga. Bien. Bueno, ahora sí que estamos ya cerca del corte, entonces cortamos y volvemos, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. No sé cómo lo ven. Me parece que se borraron todo lo que apunté. ¿Ustedes ven algo más? No, ingeniero, no se ve. Se borró todo, ¿no? Bueno, espero que hayan copiado esa parte. Bien. No veo nada aquí. Entonces seguimos con el inciso B. Cambio de color y todo. Inciso B. Dice, calcular el condensador de filtro necesario para que el factor de rizo sea de 7%. ¿Ya? Entonces, para eso voy a usar esta ecuación de acá. Dice factor de rizo para rectificador de onda completa con filtro es igual, y eso estaba aquí. Factor de rizo, 1 sobre raíz de 2, 4FRC menos 1. ¿Eh? Y de esa ecuación voy a despejar el valor de C, ¿cierto? Porque quiero calcular el condensador. ¿Qué sale de despejar C de esa ecuación? A ver, la raíz va a multiplicar al FR y eso todo viene a dividir. Entonces quedaría 1 sobre raíz de 2 FR, ¿cierto? FR. Luego el 1 va a sumar. Más 1.
Y por último va a dividir el 4, la F y la R. Cambio. F, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. En lugar del FR pongo 0.07, ¿sí? Que es el factor de riesgo. A ver, anotaremos mejor aquí para que no quede confusión. Entonces sería 1 sobre raíz de 2 por FR, que ahora es 0. Punto 0,7, ¿no? 0,7. Y esto más 1. Y dividido entre 4 por la frecuencia, que es 50. Y por la resistencia que pusimos 400 ohms, ¿no? Veamos los números. Ya. Hagamos ese cálculo. A mí me sale 0.3014. O sea, 149 por 10 a la menos 6. ¿Cierto? 149 microfarad. Parece que dice 149, sí, ¿no? 149 microfarad. Ok, o sea que si ponemos un condensador de 149 microfaradios, vamos a obtener un factor de rizo de 7%. ¿Qué quiere decir 7% de factor de rizo? Que 7% del valor medio va a ser el valor eficaz del rizado, de la ondulación, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es hacer una simulación de nuestro rectificador. ¿Ya? Para eso voy a ocupar
voy a ocupar el simulador OrCAD PSpice. Bien. Entonces voy a hacer una simulación con el OrCAD PSpice. ¿Cómo hacemos eso? Aquí está. Bueno, después vamos a tener una clase exclusivamente de cómo se instala, cómo se maneja el simulador este, porque lo vamos a ocupar en el semestre. Bien, entonces aquí ya está arrancado y todo lo que tengo que hacer es implementar el circuito. Para implementar el circuito voy a ocupar este botón que dice añadir componentes. Bien, entonces habilitado esto, tengo disponibles varias librerías de componentes. En nuestro caso, vamos a usar una librería que se llama Fuentes, ¿no? La que está aquí habilitada, Source. Esa librería contiene fuentes de corriente, fuentes de voltaje, de diferentes formas, continuas, sinusoidales, exponenciales y de todo. Entonces, de ella voy a ocupar una fuente de voltaje sinusoidal. Ya, debe estar un poquito más abajo. Ahí está, V-sin se llama. Entonces, esta fuente de voltaje sinusoidal tiene varios parámetros, ¿no? De los que me interesa en este momento, la amplitud y la frecuencia, que están señalados como Bamp y Frec. Los otros dos, el voltaje offset, es el valor de continua que podría tener la sinusoide, lo vamos a poner en 0. Y el otro, el cuarto, que está señalado como AC, es el valor de desviación de fase, ¿no? Eso lo vamos a dejar en 0 también. ¿Bien? Entonces, esta es mi fuente de voltaje sinusoidal, la que voy a ocupar. A esta tengo que añadirle, ¿no? Si quisiera hacerlo completo, tendría que usar esta como la fuente de la CRE y poner el transformador. Nos vamos a obviar el transformador y vamos a poner aquí ya el voltaje del secundario. Bueno, el voltaje del secundario que hemos calculado que era 20.7, ¿cierto? Esa va a ser la amplitud. Vamos poniendo si quiere. Entonces, amplitud 20.7. No necesito poner la unidad, porque se supone que está en voltios, pero mejor si la pongo así queda más claro. Bueno, entonces amplitud 20.7. Y la frecuencia 50 Hz. Los otros dos, como les dije, los ponemos en 0. Bien. Ahora voy a conectarle el puente de diodos. Tengo que poner 4 diodos. ¿De dónde voy a sacar esos diodos? De una librería que se llama la librería Eval. Ya la voy a buscar, debe estar por aquí. Eval, ¿dónde está? Ya me pasé. No es esta Eval P. Esta versión es nueva. A ver, ojalá esté ahí. Voy a ver. No, parece que no. Debería estar solo Eval.
Bueno, esta versión de PSpice me está causando problemas. Aquí hay una librería de diodos, a ver si en ella tengo. Este diodo voy a usar ya. Bien, entonces necesito 4 diodos, ¿sí? 4 diodos que los voy a poner en puente. Aquí ya tengo uno, lo voy a rotar. ¿Qué le hice? Ahí. Y aquí. Y los otros 2. Aquí. Y aquí. Hay uno que me ha quedado de más, lo voy a borrar. Esos son los 4 diodos del puente. Bien, voy a conectar ahora con este que pone cables. Una línea aquí. Y también aquí. Y la otra para que retorne. Bien, esto se junta. Esto también. Ahí está el puente. Y ahora voy a poner la resistencia en el equilibrio del puente. La resistencia la obtengo de la librería Analog, que ya la tengo aquí. Entonces voy a buscar R de resistencia. Ahí está mi resistencia. Y la conectaré. Y voy a señalar el terminal de referencia o tierra con este zinc. Que lo voy a conectar así. Bien. Entonces ya tengo mi referencia de 0. La resistencia habíamos dicho 400 ohms, ¿cierto? El símbolo ohmio no aparece, así que va a quedar en número nada más. 400 a secas. Bien. Listo, ya tengo implementado. Ahora lo que sigue es realizar la simulación. La simulación se la habilita con este botón de la barra principal que dice PSpice, la opción nueva perfil de simulación. Pues necesita ponerle un nombre, hay que bautizarlo, que se llame señal.
Bueno. Ok, acepto. Y ahora tengo que decidir cómo va a ser ese perfil de simulación, qué es lo que va a realizar. Tengo 4 opciones en cuanto al tipo de análisis. La una es dominio del tiempo. Eso hace un gráfico con eje horizontal tiempo. Eso es lo que me conviene, ¿sí? Porque los otros son de variación de corriente continua, no quiero eso, tampoco quiero hacer variar la frecuencia, ni ver el punto estático, ¿ya? Esas son las 4 opciones. Me voy a quedar con la primera, dominio del tiempo. Esto requiere de ciertos parámetros para definir cómo va a ser el gráfico. Un parámetro importantísimo es cuánto tiempo quiero ver la simulación. Eso siempre va en función de la frecuencia. Como la frecuencia es 50 Hz, su periodo es 1 sobre la frecuencia. 1 sobre 50 es 0.02, o sea, 20 milisegundos. ¿No? Quiere decir que un periodo de la sinusoide toma 20 milisegundos. Me gustaría ver unos 4. Si cada uno tiene 20, 4 son 80 milisegundos. Eso es lo que voy a poner acá. 80 milisegundos. ¿Bien? Y otro parámetro importante es a partir de qué momento va a tomar datos, que empiece en 0. Este otro es opcional, pero es bueno ponerlo porque nos define cuán fino va a quedar el dibujo. ¿Ya? Si pongo un número muy pequeño, va a salir medio cuadrado el dibujo. La sinusoide va a ser media bizarra. Si lo pongo muy pequeño, va a salir bien finita, pero va a tardar mucho tiempo en hacer el cálculo y el dibujo. Entonces hay que buscarse un valor más o menos promedio. Como el periodo es 20 milisegundos y voy a tener 80 milisegundos de tiempo total, este incremento en el tiempo, que aparece ahí como step size, podría tomarlo como un microsegundo, una millonésima de segundo. ¿Ya? O sea, por cada milisegundo va a ser 1000 cálculos. Como son 80 los que quiero, va a ser 80.000 cálculos, que más o menos es un buen número para una computadora relativamente rápida como las actuales, ¿sí? Bien, entonces un microsegundo para que el dibujo salga finito y no tarde mucho. Con todo eso, puedo aceptar, y para eso lo hago con OK. Bien, ya está creado el perfil de simulación y puedo hacer que corra, ¿cierto? Vean que aquí todavía no puse filtro, el rectificador está sin filtro. Entonces vamos a ejecutar. Para eso, una opción es ir aquí a PSpice otra vez y decirle run, ejecutar, correr. Ahí va. ¿No? Se toma su tiempo porque está haciendo muchos cálculos. Y al final de todo, nos va a mostrar el dibujito, que ya debe estar aquí abajo. Ese es el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le dijimos qué queremos ver. Aquí simplemente nos está mostrando el eje vertical sin ninguna
escala, sin nada, porque no hemos definido qué queremos ver. En cambio, en el eje horizontal, que es tiempo, ¿sí? Por eso aparece time aquí. Entonces, en el eje horizontal están los 80 milisegundos que yo le indiqué. Bueno, ahora, como no indiqué qué cosa me interesa ver, pues solamente me mostró la pantalla así negra. Vamos a... se me escapó. Y ahora no sé dónde andamos aquí. Está muy sensible esto. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una señal de qué es lo que me interesa ver. Ya tengo que señalar lo que me interesa ver. Como lo que quiero ver es el voltaje en la resistencia respecto al cero, entonces mi señal debería estar aquí en este punto. Una forma de hacerlo es ponerle un nombre, una etiqueta a ese nodo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde están? Todo ha cambiado aquí. Es nueva versión de OrCAD. Así que todavía no la manejo bien. Aquí creo que es con esto. Net alias. Place net alias. Le voy a poner el nombre salida, que se llama. Bueno, salida. Ese es el nombre con que voy a bautizar a este nodo. ¿Ya? Entonces ahora ya puedo ejecutar otra vez y buscar ese nombre acá. Aquí me voy. Todo está tan cambiado que no sé qué hay que hacer. Zoom, zoom. Parece que es ahí. No. Aquí. Añadir trazas. Bien, ahí están todas las posibles trazas que él podría realizar. La que nos interesa es el voltaje en aquel nodo que hemos bautizado como salida. Y ahí está, ¿no? Voltaje en salida. Acepto con OK. Error, dice. New trace number one. ¿Por qué no quiere? Nueva versión, nueva complicación. A ver si nos vamos aquí. No tengo idea de dónde lo han puesto en esta versión.
aquí en marcadores. Bueno, en algún lado debe estar más sencillo, pero yo voy a usar esto, marcadores de nivel de voltaje. Y este es el marcador, lo voy a poner ahí. A ver si ahora anda bien. Nada, ¿no? Estoy totalmente perdido con esta nueva versión. No sé dónde anda. Definitivamente perdido esto.
Ingeniero, tal vez sea configurar los parámetros, los rangos, creo que podría ser ese el error. No sé si es problema más bien de la librería esta de los diodos. Los parámetros están bien. Parece que es la librería esa. Voy a ver si pillo la librería que yo usaba. No hay. Solo hay esa. Ujú. Ahí vamos a hacer una prueba. Voy a volverlo rectificador de media onda nada más. Que tal vez no está aceptando así. Bueno, ese es un rectificador de media onda. A ver si con eso corre. Nada. No muestra nada. Ingeniero, queda 1 minuto. Ya. De nada. Ahí está. Por fin, algo salió. Entonces, rectificador de media onda sí permite. No sé por qué no quiere con onda completa. Bueno, al menos nos sirve para ver el efecto que tiene el diodo, ¿no? Decíamos, el cálculo que habíamos hecho, 20.7 del voltaje pico, pero el diodo se queda con 0,7, entonces estamos en 20 de pico. Ahora voy a agregarle el condensador. Ingeniero, queda menos de 1 minuto, creo. Ya, cortamos y volvemos entonces. Rectificador sin filtro, ¿cierto? Habíamos visto solamente aparecen los semiciclos positivos. Ahora le voy a poner el condensador. Condensador lo tomo de la librería Analog
y aparece con nombre genérico C. Ya se me escapó un condensador. Ahí está. Entonces lo voy a conectar. Y bueno, habíamos calculado el valor del condensador en... No sé qué hice con la página. Aquí está. Entonces el condensador lo voy a poner en 500 microfarados. Veremos el efecto que tiene, ¿sí? Aquí está. Traje de salida. ¿No? Parece que es muy chico el condensador, 500. Hay que ponerle más grande entonces. Voy a poner 1500. Horrible, ¿no? No sé por qué sale eso. No sé qué está pasando. Creo que el condensador lo calculamos para onda completa, ingeniero, no para media onda. Sí, pero habíamos calculado menos de esto, ¿no? A ver, por si acaso le pondremos 5000 de una vez. $5000. Intento más.
peor. No sé qué tiene esta versión. Bueno, ya estamos sobre las 10, así que dejémoslo aquí. Denme un tiempito, yo lo voy a revisar en este fin de semana y el lunes vemos cómo debería haber sido correcto. ¿Bien? Entonces nos despedimos por el momento.